Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, el día de hoy les cuento que estuve realizando unas pruebas de unos servicios, justamente una aplicación que estoy desarrollando, una aplicación mobile, y siempre nos quedan ciertos conocimientos, ¿no? Por las experiencias. Cada proyecto genera nuevo conocimiento y uno tiene que ir dejando su inventario, su bitácora de estos conocimientos. eh, para que a futuro alguien les pueda servir o pueda tomarse como una documentación luego, ¿no? Bien, en este caso me tocó trabajar con varios componentes. Creé tres componentes básicos. Un login, dividí los microservicios en dos, justamente eh, para poder diferenciar lo que son transaccionales y lo que son comunes. Le estoy hablando de mi proyecto, del proyecto que estoy implementando. Entonces, hay varias formas o varios criterios para poder crear microservicios y poder decir hasta dónde llega un microservicio, cuáles son los límites del microservicio. Existen ciertas documentaciones que pueden buscar en Google para definir estos criterios. Eh, Justamente, ¿no? La idea es que los microservicios sean completamente independientes y siempre buscando o tratando de que los servicios que se van a publicar ahí sean comunes. O sea, si voy a trabajar con inventario, pues me creo inventario. Voy a trabajar con cuentas, me creo un microservicio de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otros criterios técnicos. Por ejemplo, se puede dividir también los microservicios que hacen consultas contra los microservicios que hacen transacciones o generan transacciones. Justamente para poder medir ahí cuáles son los que necesitan más alta disponibilidad y cuáles no, cuáles podrían detenerse y cuáles no. Bueno, eso ya podemos dejarlo para otro video para ver el tema de definición o definición de límites de microservicios. Bien, entonces, justamente no, hablando de microservicios, en ciertos momentos, aunque hay que evitarlos, es necesario hacer una integración, una comunicación entre ellos por medio del protocolo HTTP, usando servicios REST. Por lo general siempre nosotros publicamos nuestros servicios en REST. Si tenemos un microservicio que tiene su interfaz o su API expuestos métodos con web service con estilo REST. Entonces, cuando existe esta comunicación en línea, que necesitamos nosotros integrarnos en ese momento, digamos que quiero validar al LDAP, quiero validar un usuario en ese momento, al momento de hacer el login. Es un buen ejemplo. Entonces, nosotros necesitamos conectarnos. Hay muchas formas de consumir un servicio REST. ¿Sí? Una de ellas es REST Azure. Es utilizado, por lo general se utiliza para hacer pruebas funcionales, porque da la facilidad o la posibilidad de poder ver las respuestas HTTP recibidas del servidor, el código, el status, incluso el body. ¿Sí? Pero dentro del ecosistema de Spring, nosotros encontramos una librería que es parte del ecosistema de Spring, que fue donado por Netflix, que se llama Faink. Este Faink es parte del stack del Spring Cloud, ¿sí? Y nos va a permitir a nosotros crear clientes REST de forma declarativa. Así muy, muy parecido a lo que hacemos con JPA cuando hacemos un mapeo de clases. Bien, entonces justamente ese ejemplo voy a hacer. Voy a crear dos microservicios. Uno que haga el consumo del otro microservicio en línea, por ejemplo, para consultar, no sé, un string o un resultado de una base de datos. Entonces, vamos a crear ese microservicio ahora. Voy a crearlo. Spring Boot, Spring Start Project. Voy a crearlo aquí. Vamos a ponerle app consultas base, por decirlo así. Group ID con yago.consultas. El artifact ID, base de datos, pues, ¿no? Base, ahí, base, ya. El package, vamos a poner lo mismo acá. Ups. Vamos a poner lo mismo acá.
ahí, le ponemos next y vamos a seleccionar el starter web. Bueno, seleccionamos la starter web, le damos siguiente y le damos finish. Ahí él nos va a crear el proyecto con una estructura de Maven. Bien, en este proyecto vamos a crear una aplicación que simplemente retorne un string, no sé, el nombre de alguien. Veamos que se cree esto. Esperemos un ratito, tampoco demorado. Esperemos un momento. Bueno, ahí nos creó el proyecto aquí en el POM, en el archivo de Maven. Verifiquemos que esté web. Por ahora no necesitamos las pruebas, vamos a dejarlo ahí igual, no hay ningún problema. Y vamos a crear un proyecto, pero una clase que nos permita crear un controlador. Vamos a ponerle package controlador y aquí le creamos una clase. Vamos a crear una clase simple, le vamos a poner controlador string o cadenas para hacer todo en español. Y aquí le vamos a poner lo siguiente, ¿no? Aquí le ponemos res controller a ver, res controller. Bueno, ponemos res controller y ahora vamos a poner request mapping. En este request mapping vamos a establecer el path de nuestro servicio. Vamos a ponerle API datos, ¿no es cierto? Y acá vamos a crear un método sencillo, un método que nos devuelva un string, obtener datos, y le vamos a poner aquí un JSON return. Vamos a ponerle que retorne algo así, no sé, soy Byron Segovia. ¿Sí? Vamos a marcar este método que sea de tipo post. Vamos a ponerle post mapping y le ponemos un path que va a ser justamente la consulta, ¿no? Por defecto estos servicios que creamos son REST, o sea, en el mime type del proyecto o del servicio va a estar explícitamente application JSON, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle el server.port, le voy a poner 8081 para que no haga conflicto con nada, ¿no? Entonces vamos a darle un método get para que sea más sencillo la prueba, ¿no? No quiero abrir el Postman, tengo varias cosas ahí en el Postman, no quiero abrirlo ahora. Entonces voy a ponerle get mapping consulta. Entonces hacemos un método get, quitamos lo que no necesitamos y voy a ejecutar esto, ¿no? Run as Java application. Case. Dice compilar con una versión. Build path, configurar build path. Está bien. Compiler, aplicar. Java 11 está bien. Aplicar en el POM. Ahí Java 17. Vamos a poner Java 11. Eso es. Por eso no funcionó. Entonces, run as Java application. Maven clean. Run as Maven install. Y vamos a ejecutar esto acá. Aquí comienza a descargarse cosas. Algo pasó.
Dice no puede compilar porque no encuentra el Spring Boot. Vamos a hacer unas configuraciones rapidito. Maven. Aquí está el Maven. No sé en dónde tengo instalado el installation. Workspace. Vamos a ver. Directory, creo que está en el C. En el C. Apache Maven. Esta. Finish. Tenemos ese, vamos a poner acá user settings. Creo que ya tengo uno. Abrir este, aquí está bien. Yes. Ok, no sé qué pasó. Reindex. Son problemas que salen en el Eclipse. Vamos a compilarlo de nuevo. Maven clean. Ah, interesante. Tengo la versión 3.0 de Spring Boot. Por lo general no recomiendo yo utilizar esas versiones nuevas de Spring Boot, justamente por el tema de las librerías. Pero parece que ahí bajó. Yo uso la 2.7. Vamos a ver. Si sale problema me descargo, le pongo la 2.7. Esperemos que descargue todo eso. No. Cambiemos la versión de Spring. A ver, vamos a la 2.75. Se supone que tengo ya la librería descargada ahí. Bueno, le hice un test sencillísimo ahí. Bien, entonces voy a probar esto a ver si es que me sirve. Demasiada descarga hacia el Eclipse. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? A ver, vamos a ver, Google. Una ventana nueva de Google aquí. Ahí, vamos a ponerlo más chiquito, sí, eso. Ahí. Entonces le voy a poner localhost 8081, creo que le puse el puerto. Ya, vamos a ponerle el path a esto. El path es API datos consulta. Ya. API datos consulta. Ahí está, ¿no? Entonces sí funciona mi web service. Ahora voy a crear otro web service, otro proyecto, otro microservicio, ¿sí? Sí, el cual se encargue de crear un cliente usando Feign de forma declarativa. Muy sencillo. Bien, vamos a hacer eso. Entonces voy a cerrar todo esto. Voy a crear un nuevo proyecto acá. Voy a ponerle Spring Started Project. Vamos a ponerle consultas cliente. Ahí está bien. Creo que todo está bien. Siguiente. Vamos a ponerle web porque vamos a consumir web. Y vamos a utilizar el started open Feign. Aquí está. Next. Finish. Me olvidé de cambiarle la librería de Spring. Ya lo voy a hacer. Bien, déjenme detener el servidor para que no haya problemas luego de memoria. Veamos la versión del Spring Boot. Estamos trabajando con la versión 2.7.5. Upa. Esperemos que esto aquí a veces es un trámite el tema de Eclipse. Bueno, está empezando a descargar esto. Ya.
bueno, la versión que vamos a usar es la 2.7.5. No quiere decir que la 3 sea mala, pero como recién salió, hay muchas dependencias que quizás no están actualizadas o las necesite y no están. Bueno, ¿qué hay de nuevo aquí? Él creó me incluyó aquí el Spring Framework Cloud, y aquí también incluyó el OpenFrame, ¿no? Para poder usar ese cliente. Entonces, lo que voy a hacer aquí primero, vamos a crear un paquete cliente, ¿sí? Punto cliente. Y en este cliente vamos a crear una interfaz. Una interfaz la cual se va a parecer mucho a esta de acá. Va a ser una interfaz finalmente. Donde voy a tener aquí el método, la clase, que se puede llamar igual, interfaz, el método con su mapeo, pero en la cabecera voy a tener incluida la anotación de frame client. Entonces voy a poner aquí, vamos a crear una interface aquí, le ponemos controlador cadenas, finish, vamos a abrirla, es que ahora esto, ahí está, ¿no? Entonces la primera anotación que debemos crear aquí, vamos a cambiarle el path, que me está haciendo un problema con el path, a ver, de una vez. Lo que pasa es que el Eclipse se actualizó y me puso la librería de Java 15. Voy a ponerle la 11, es la que estoy usando, y el compilador también 11. Aplicar, yes, aplicar incluso. Y también en el POM ponerle la 11 porque eso está llamando la 15, 17 a la 11, distorti. Bien, entonces una vez que tengo eso, voy a ponerle la siguiente anotación. Voy a ponerle aquí frame, así, client. Ahí está, ¿sí? Aquí voy a recibir varias cosas. Lo que voy a recibir primero es un nombre, para que él cree un objeto con esa instancia, ¿no? Vamos a llamarlo lo mismo. Es una buena práctica utilizar el mismo nombre acá, porque va a ser un objeto finalmente, pero con minúscula, ¿no? Un objeto. Y acá le voy a poner la URL, a dónde apunta esto, ¿no? Aquí la URL la puedo mapear. Vamos a crear una propiedad para que sea más prolijo esto. Vamos a crear primero la propiedad server.port igual, vamos a ponerle 8082, y le vamos a poner app.client.url, client.consulta igual, y vamos a ponerle la URL que nosotros tenemos acá, ¿no? Hasta aquí, la URL del controlador. Entonces lo ponemos aquí. Ahí está. Aquí vamos a ponerle el parámetro que lo lea directamente del archivo de propiedades. Le ponemos app.client. ¿Cómo lo puse? No me acuerdo. Consulta. Control Shift C, Control Shift F. ¿Está bien? Ya, ahí lo formateó. Sería app client consulta. Listo, lo ponemos aquí. Bueno, y depende de qué tipo de formato están usando, ¿no? Yo estoy usando property, puede ser un YAML, lo que sea. Bien, entonces él va a leer, él crea el objeto y cuál es la URL a la cual le va a pegar, ¿no? Y acá voy a poner el método, la firma del método tal cual como está aquí. Si tuviese parámetros, pues le mando los parámetros, creo un DTO para ese tipo de, para completar, para enviar tanto la respuesta como el request. Listo. Tan fácil como eso. Ahora voy a crear un controlador. Vamos a crear un paquete aquí, un paquete nuevo. Este es base, este es consultas, cliente. Vamos a poner aquí. Le creé el mismo paquete. Bueno, no importa, por casualidad no. Entonces package, le ponemos
punto controlador y le vamos a crear aquí un API. Vamos a ponerle aquí, este es el que va a salir para que sea consumido, ¿no? Para que pueda ser consumido por un cliente. Entonces le ponemos una clase ahí, vamos a ponerle API, solamente API consulta, ¿no? Ahí le damos finish y este va a ser nuestro controlador principal al que vamos a consumir, y este de aquí va a consumir por medio de OpenFink al otro microservicio. Ojo, con esto pueden incluir aquí el patrón circuit breaker, ¿no es cierto? Tengo un flujo principal y del flujo principal, pues si sucede algo, podría tener un flujo alternativo. Entonces le ponemos res controller, vamos a ponerle acá un request mapping y le enviamos aquí la URL, vamos a ponerle así API Gateway. Ahí no, API Gateway. Bien, creamos el método, vamos a ponerle public string consulta cliente. Vamos a hacer lo que sea ahí, vamos a ponerle aquí return datos consumidos desde el cliente más, creamos aquí, vamos a ponerle, tenemos API, ¿cómo le pusimos nosotros? Porque sale con error esto. Es que estoy creándolo acá. El cliente era controlador cadenas, voy a inyectarlo acá. Claro, hay que crear una capa adicional, ¿no? Si vamos a trabajar con arquitecturas hexagonales, deberíamos hacerlo bien. Vamos a ponerlo así, vamos a crear un servicio package, le ponemos aquí servicios y creamos un respectivo servicio, ¿no? New class, vamos a ponerle servicio consulta y aquí arriba le vamos a poner service. Aquí hacemos una inyección auto-wired aquí, private, como le pusimos al cliente, controlador cadenas API cadena. Sí, entonces aquí le ponemos public string retornar, o bueno, consumo cliente datos cadena, y retornamos esto, ¿no? Hay que tener cuidado aquí con el tema de cómo hacemos los componentes en Spring Boot, ¿no? He visto y me ha tocado revisar varios proyectos en los cuales tienen el mapping del mapping del mapping del ETO. Si bien es cierto, la arquitectura hexagonal hasta cierto punto nos indica eso, de que debemos tener capas, capa de controlador, capa de servicios, capa de repositorios, hasta llegar al dato final, ¿no? Pero tampoco hay que excederse al respecto. Hay que mantener ahí un control. Digamos que voy a tener un servicio, ¿para qué me va a servir el servicio si lo puedo hacer desde el repositorio? Entonces, mientras más código voy creando, estoy haciendo mi aplicación más costosa en mantener. Entonces aquí le voy a poner así: auto-weighted private, ponemos el servicio, ¿sí? Nos falta control shift O para importarlo. Le ponemos servicio punto aquí consumo cliente cadena. Entonces ahí estamos encapsulando el llamado al cliente, ¿no? Bien,
Entonces creo que tenemos todo. API Gateway. Ah, nos falta poner el método acá, marcarlo. Vamos a ponerle get mapping y le ponemos su respectiva URL, ¿no? Consulta. Ahí va. Bien, entonces, a ver, recapitulando, ¿qué hice? Cerramos todo. Tengo un microservicio que se llama controlador cadenas. Publica aquí un web service REST que retorna una cadena. Creé otro microservicio que tiene un controlador llamado API Consulta. Este API Consulta tiene su respectivo path. Se ejecuta este microservicio en otro puerto, en el puerto 8082. Configuré aquí una propiedad llamada client consulta. Ojo con eso. Está la URL del microservicio, debe estar levantado, ¿no? Ahora, acá en cliente lo que hice fue mapear el servicio que creé, o sea, lo que voy a publicar acá. Ojo, no necesariamente todos los métodos que están dentro del servicio expuesto por el microservicio interno tienen que estar acá, ¿no? Voy a poner simplemente lo que voy a consumir. Si voy a pasarle here, si voy a pasarle authorization, puedo incluirlo aquí. Hay anotaciones que me permiten hacer eso. Entonces puedo hacer una propagación de la autorización, en otras palabras. Bien, entonces una vez que tenga eso, ya aquí él lo que hace es simplemente mapear por medio de Fein Client. Internamente él va a hacer un proxy para poder comunicarse con ese web service en esa URL. Hace la transformación. Esto es increíble porque yo solamente lo que debo conocer es el contrato de datos. Nada más. Debo conocer cómo recibe los datos, en qué formato y qué tipo de datos son y cómo los retorna. Nada más. Puedo crearlo eso en un DTO usando el Lombok. Simplemente pongo los atributos y él me crea los métodos. Entonces es muy sencillo crear un cliente web service en la actualidad. Bien, una vez que tengo eso, creé una capa de servicios. En la capa de servicios lo que estoy haciendo es inyectando el cliente o la interfaz y aquí lo que hago es consumirla, ¿no? Retornando el string. En mi método controlador, acá lo que estoy haciendo es inyectando el servicio y hace el consumo de la cadena cliente. Ya, ahora sí, vamos a probar esto. Dependencias, necesito primero ejecutar. Vamos a cerrar todo esto, no vamos a tener esto abierto. Vamos a ejecutar el servicio interno, ¿no? Que es el del cual todos dependen. Está ejecutándose en el puerto 8081 y luego ejecuto el servicio externo. ¿Cuál es el método principal? Este creo que es. Ya. Ah, perdón, me faltaba algo más. En este, como estamos usando aquí nosotros clientes de servicio web usando Fein, tenemos que marcar esta clase diciéndole que habilite ese tipo de cosas, ¿no? Entonces le ponemos aquí enable Fein clients. Ahí. Con eso le estoy diciendo que este microservicio va a tener clientes usando el stack Fein. Bien, entonces lo ejecuto. Ups, me faltó compilar. ¿Qué pasó ahora? Dice... Ah, la versión debe ser la 5.55.0. Ya. 55.0 dice en cloud. ¿Cuál es? 55.0. Enable Fein class. Ya, déjenme buscar la versión que debe ir aquí. Ya, es la 2021. Esta que es. Bien, creo que con eso ya estamos ahí. Vamos a ejecutarlo.
tener cuidado con ese tema de las versiones en Spring, ya que si le cambian una versión, se trae todo el árbol de dependencias y puede ser que alguno no esté correcto. Y bueno, eso puede causar un dolor de cabeza. Bueno, ahora sí lo vamos a ejecutar. Queda run as Java application. Ya se está ejecutando en el puerto 8082. Entonces voy a ejecutarlo acá. Vamos a poner 8082 y el método era, vamos a ver cómo era esto, API Gateway Consulta, ¿no? API Gateway Consulta. Ya, ahí está. Entonces es una forma muy sencilla de consumir un servicio web usando FineClient. FineClient, sí. OpenFame, perdón. OpenFame. Entonces aquí están los datos consumidos desde el cliente aquí, y esto es lo que me retorna el otro servicio web. Muy sencillo. Para un segundo video voy a crear lo mismo, pero ya enviándole headers y enviándole parámetros. Ya el resto es simplemente ponerle cierto nivel de complejidad, pero es muy sencillo. Todo lo que corresponde a Java es sencillo siempre. Bueno, espero que les sirva. Esto va a servir como documentación para el futuro, quizá para mí, en el caso que necesite trabajar con tecnología vieja de aquí unos 10 años. Bien, gracias por su tiempo.